Amigos y amigas de Zúmbale, hoy tengo un entrevistado que además es un amigo, ¿qué digo amigo? Un hermano y además alguien a quien admiro mucho. Él es el maestro Ricardo Peralta Saucedo, es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex subsecretario de Gobernación, también dirigió aduanas, bueno, tiene hasta experiencia en varios ámbitos de la política y miren lo que es sonriente, o sea que nada debe, porque el que nada debe, nada teme. Y ahora tienes también una organización que ahorita nos contarás qué estás haciendo. Bienvenido, mi querido Ricardo. Mi querida Fer, un honor estar en tu programa, que además es muy visto. No hay persona que no se lo pierda, así que encantado de estar contigo de nueva cuenta. Muchas gracias. Harto de qué platicar. A ver, primero cuéntanos, ¿qué andas haciendo? ¿De qué se trata esta organización? Platícanos. Bueno, pues fíjate que a mi salida del gobierno federal, como ustedes saben, estuve 5 meses en aduanas, en la Administración General de Aduanas, ahora Agencia Nacional de Aduanas. E incluso participé contigo en un programa muy divertido en su momento, ¿te acuerdas? Sí. Después de esa gestión, me hicieron el favor de promocionarme y de invitarme a ser el subsecretario de Gobierno de la Secretaría. No, hombre, ¿cuál favor? Pues si usted estaba más que calificado. Y te mandaron allí a Gobernación. Una gran experiencia y obviamente pues hay que tener muy claro los que hemos estado en el servicio público, los que hemos estado en la iniciativa privada, pero sobre todo en el servicio público nos debe de quedar siempre muy claro que los cargos públicos son efímeros, son prestados, y que el tiempo que uno esté hay que dejar un legado y hay que continuar más allá del cargo, hay que dejar un legado del movimiento al cual uno se debe. Cuando salgo del servicio público, viene una invitación para poder representar a nuestro país en la Embajada de Argentina y había la opción también de Colombia. Pero yo decidí quedarme en México. Obviamente agradecí la enorme generosidad de haberme invitado. Y la deferencia, ¿no? Claro. Imagínate, además un honor pues estar en otro país, además pues representando a México. Oye, pero, ¿y qué cómodo? Yo te imagino comiendo dulce de leche, y sandwichitos emparedados en Argentina y unas carnes, y además bien tranquilo, pero no, aquí es necio, mi querido Ricardo, y dijo, yo me quedo. Haber sido muy cómodo, y además el bluff, supuesto, claro que imagínate ser representante de México en otro país en el que sea, claro que es un honor. Sin embargo, tiene tal consideración y tiene tal proyección la transformación de México que no me podría quedar tranquilo estar a 4,000 kilómetros de distancia cuando está una transformación incipiente, cuando en las experiencias que tuve, como en la Secretaría de Gobernación principalmente, conocí de viva voz y a pie de tierra, porque fue un cambio brutal de la Secretaría de Gobernación, donde fuimos a todos los rincones del país y vi la enorme necesidad y la enorme hambre de Estado mexicano que había y que hay en el país todavía. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso de hambre de Estado mexicano? Platícanos. Hay muchos ejemplos que les podría dar a todos, pero el principal es que cuando visitas las regiones más estigmatizadas de nuestro país, visitas las regiones donde se han olvidado que es parte de México también, que no solamente son las partes turísticas, las partes de la foto, las partes de la playa, claro, la montaña, la selva, el desierto, donde la gente vive en condiciones tremendas y donde además han sido estigmatizados también por cuestiones también de la violencia y la inseguridad. Cuando uno visita estos lugares, la gente lo primero que agradece es la presencia de su gobierno, y a pesar de las condiciones en las que se han encontrado, se encuentran con un halo de esperanza, y ese halo de esperanza lo depositan en el servidor público que acude en ese momento, y esa es a lo que yo le llamo el hambre de Estado mexicano, es decir, que las instituciones y los servidores públicos estén presentes y que resuelvan. Es que esa es la cosa. A ti te tocó mucho tiempo, por ejemplo, estar sacando adelante lo de los papás de los niños con cáncer, que llegaran las medicinas, que otra vez se acababan, que varias veces te tocó estar resolviendo eso. Por ejemplo, alguno de los problemas que te haya tocado, que tú hayas dicho, híjole, este sí está complejo, ¿cuál sería? Mira, y sigue siendo un tema. Incluso ahora lo vemos en redes sociales.
La visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de las muchas que ha hecho, porque es la persona que más conoce el país, ha conocido los 2.458 o más municipios de nuestro país, pero la visita particular a las zonas estigmatizadas, por ejemplo, por la presencia evidente de algunos personajes famosos del narcotráfico, como es el caso de Badiraguato. A mí me tocó acudir a la Tierra Caliente michoacana. Mi familia es de la frontera de la Tierra Caliente, pero guerrerense, pero prácticamente, como todos ustedes saben, Michoacán Guerrero era parte de Michoacán, y la Tierra Caliente, vaya, usan los mismos sombreros hechos en Tlapehuala, en Guerrero. Y hasta pedazo del Estado de México, compañero. Sí, la Tierra Caliente es una extensión territorial muy, muy amplia, pero tienen las mismas condiciones de marginación, de pobreza, de necesidades, de ausencia de servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y a pesar de estas condiciones, de todos modos, el resto de la población que no conoce estos lugares los estigmatiza. Porque es un lugar de narcos, porque es un lugar de gente violenta, porque es una serie de condiciones que yo los he invitado ahora en mis redes sociales. Les digo, visiten los lugares para que puedan hablar de nuestro México. Nuestro México no es Cancún, nuestro México no solo es la Ciudad de México, nuestro México no es Nuevo León. Los Cabos. Los Cabos, no. Hay que visitar las condiciones sociales para entender, y sobre todo, ¿sabes para qué? Para opinar. Esta parte de seguir acrecentando nuestra sensibilidad social, cuando uno conoce estas poblaciones, cuando uno va ahí, fíjate, y me preguntabas cuál fue una condición tremenda ahí en Michoacán. Tuve la ocasión de conocer a un poquito más de 200 muchachos ya mayores de edad, 18, 19 años, pero que se les conoce como los huérfanos de Calderón, y que poco o nada se ha hablado de ellos. Cuando yo los vi, me impresioné. Yo tengo cicatrices de una quemadura que tuve de niño, aquí y en las dos piernas, pero cuando yo los vi, identifiqué también que tenían ciertas cicatrices, pero dije, no son de quemaduras ni de un accidente. Algunos mutilados, algunos con cicatrices de machetazos. Oh. Llegué y me abracé con ellos, empezaron a llorar y me externaron que fueron testigos de las masacres a sus familiares cuando eran todavía unos niños, precisamente cuando el asesino de Michoacán, que es Felipe Calderón, comenzó esta guerra contra el narcotráfico sin ninguna sensibilidad, sin atender los temas del por qué se estaban creando estos problemas de violencia y de inseguridad en el país. Y pues indiscriminadamente las bandas del crimen organizado pues obviamente empezaron a perseguir a propios y extraños, y lo que les llamaron ellos las víctimas colaterales son los daños colaterales. ¿Te acuerdas que así les llamaban? Es una locura. ¿Qué nivel de insensibilidad dentro de nuestro pueblo? Y eso se ha replicado, tristemente, ahora lo estamos viendo, ahora están saliendo todas estas problemáticas, que dicen, no, es que no han hecho nada. Después de casi 40 años o más de desaseo, de ausencia de Estado mexicano, es cuando se sensibilizó el gobierno, porque llegamos, después de toda una movilización social tremenda, a gobernar, y por supuesto pues no se encontró un país en orden, se encontró un país en absoluto abandono social, abandono del gobierno. Y por supuesto pues ese es uno de los muchos ejemplos que te podría dar de las condiciones que yo vi, que veo todavía, porque yo sigo viajando ahora con mi organización, porque cuando tomo la decisión de no irme de embajador, creo una organización que se llama Alianza Patriótica Nacional, también conocida como Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación. ¿Qué es? Es una asociación civil donde me he venido reuniendo con distintos liderazgos de cada entidad federativa, donde los conocí siendo servidor público, principalmente apoyado en las universidades públicas con los liderazgos de sindicatos, de campesinos, de obreros, de profesionistas, de amas de casa, es decir, con toda esa gente del movimiento que en su momento ha venido votando por el presidente López Obrador, es decir, son obradoristas de cepa, que se han querido sumar a esta organización. ¿Para qué? Para seguir propiciando que el movimiento social no se acabe. No porque el gobierno hoy esté encabezado por el máximo líder de Morena, que es el presidente López Obrador, y muchos de los que participaron en Morena son servidores públicos, la parte del movimiento, la parte de la ideología, la parte de la doctrina
nosotros la estamos impulsando para que no se pierda el movimiento. ¿Por qué? Porque el 24 será muy diferente y el 27 y el 30 será muy diferente sin la presencia del presidente López Obrador, y la llama del obradorismo tiene que mantenerse encendida. A ver, eso está canijo. No importa, o tú ves mayor facilidad de que siga el movimiento y de que la 4T se vaya puliendo y llegando a todo lo que se había planeado en todo. Bueno, desaparecer esas diferencias abismales, en poder bajar la inseguridad. ¿Con quién lo ves más factible? Por ejemplo, con una doctora Sheinbaum, con un Marcelo Ebrard. ¿Tienes idea de con quién se identifica más ese pueblo de ese México profundo que tú tratas? Pues precisamente, y qué bueno que me preguntas eso, Fer. Yo creo que una persona que tenga esa sensibilidad nacional que te otorga los años de experiencia, pero sobre todo el trabajo actual, cuando tienes una cercanía nacional, un discurso nacional, un proyecto nacional, una narrativa nacional, y sobre todo que conoces el país entero por haber acompañado al presidente por los últimos 40 años, cuando menos 40 años, yo creo que nuestro secretario de Gobernación, precisamente por estar encabezando desde hace un poco más de un año la Secretaría de Gobernación, se amplió mucho más el conocimiento de nuestra patria, que además ha acompañado al presidente López Obrador desde que eran unos jóvenes. Él, podríamos decir, es un obradorista de cepa. Esta sensibilidad social en este México tan plural que tenemos, yo creo y coincido con miles y quizá con millones de mexicanos, que hoy la figura del presidente López Obrador puede legar esta condición ideológica y de sensibilidad y trato popular en la persona de Adán Augusto López Hernández. Sin duda lo creo que él puede ser, sobre todo por esa visión que tiene del país, y lo ha demostrado. O sea, tenemos un año, menos de un año, de que él ha sido considerado para ocupar esta posición, y prácticamente va a la mitad de las encuestas de lo que ya llevaban recorrido los otros mencionados. Oye, no creo que no sean capaces los demás, claro que son capaces, pero particularmente la visión y la política nacional, como él ha venido haciendo en estos últimos meses, sin duda ha demostrado ser un conciliador y un gran pacificador. A mí me inquietó un poquito una declaración suya donde dijo que, claro, una persona del ejército podía ser presidente. Y sí, claro, literalmente tenía razón, pero cuando uno piensa en un presidente militar, a mí se me va la mente a los años 70 y las dictaduras y otras cosas, ¿ves? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que dejamos atrás la época posrevolucionaria y los gobiernos de militares. Yo creo que eso quedó atrás, y yo que soy universitario, tú que eres universitaria, tenemos una historia con esta institución históricamente no muy grata. Sin embargo, no es lo mismo el ejército del 68, no es lo mismo el ejército de Tlatlaya, y no es lo mismo el ejército que existió entonces al ejército que hoy, con el mando y la inspiración que les ha dado el presidente López Obrador, incluso en estas condiciones tan tremendas de inseguridad que vivimos, que es una realidad, cómo han cambiado incluso su discurso y su forma de pensar respecto a la función que tienen, no como una fuerza armada, que lo son, sino como un ejército de paz. Sí, y cercano al pueblo, no para someter al pueblo, pues, para eso no eran. No, oye, era una relación diversa de represión, etcétera. Hoy por hoy, el comentario, yo creo que del secretario Adán Augusto López Hernández tiene que ver con la libertad de que cualquier persona puede votar y ser votada. Claro. Libertad política. Oye, ¿y cómo ves lo del GIEI? Y de que pues muchos de los pantallazos pues no eran, o sea, sigue dando información el ejército que no pudo ser corroborada. Ay Dios, ¿cómo ves al pobre de Encinas con ese problemón encima? La tristeza de las familias, la indignación. ¿Cómo ves esto? El tema de Ayotzinapa es un tema brutal, que tiene un tema todavía más atrás, que tiene que ver con las escuelas normales rurales.
desde su creación y la intención de su creación es precisamente para ayudar a la gente más marginada y que existieran profesores dentro de las comunidades rurales más alejadas de nuestro país. Particularmente Ayotzinapa, particularmente Guerrero, que volvemos a tocar el tema de este estado maravilloso de Guerrero, siempre ha estado en ebullición. Yo creo que esto que fue el talón de Aquiles del sexenio de Peña Nieto y la posibilidad de que hayan participado instituciones en la desaparición de estos chicos, es muy lamentable. Yo creo que merecerá muchos años para poder lograr que eventualmente se pueda esclarecer exactamente qué pasó. ¿Qué es lo que yo creo que debe de ocurrir? Que hay gente que falta por declarar. Hasta que no traigan a uno de los que pues comandó todos estos operativos y que supo de esta información, que es Tomás Herón de Lucio y que se encuentra todavía en Israel, podemos pensar que todavía hay una serie de diligencias ministeriales que no se han cumplimentado. Yo creo que el trabajo del GIEI es respetable, llevan muchos años trabajando sobre el tema. Pero bueno, ahora ya quedaron dos, ¿no? Así ya es. Separaron. Hay que esperarse porque desafortunadamente, como todo lo que ha ocurrido en nuestro país que sale mal, es porque se ha politizado. Cada vez que se mete la política en temas de procuración o de administración de justicia, y no solamente de justicia como la conocemos, sino incluso de justicia social, cada vez que se politiza sale mal. ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Más allá de la resolución de Ayotzinapa, la oposición ve en esto una oportunidad de denostar, una oportunidad de, en vez de crear los vínculos para resolver y dar mayores elementos, no. A tratar de dividir, a meter duda, a utilizar medios de comunicación que se prestan a este circo y que además con un tema muy delicado, que pues es la desaparición de los chicos. ¿Cómo no nos van a doler? A todos los mexicanos nos duelen estos chicos. ¿Cómo no quisiéramos saber la verdad? Claro que sí. ¿Quién no quiere saber la verdad de lo que ocurrió? ¿Alguien la sabe? ¿Cómo demostrarla? ¿Cómo acreditar los dichos de uno y de otro ante un juez y que esto tenga consecuencias jurídicas? Porque no solamente es el discurso de lo que se habla en un noticiero o en una nota periodística, es llevarlo eso ante un ministerio público, el ministerio público acreditarlo ante un juez y que eventualmente el juez tenga los elementos para sentenciar a una persona. Es muy complejo en un país donde la impunidad todavía sigue siendo del 98% de percepción de la población y que esa es la realidad. En uno de los casos más emblemáticos de la época contemporánea de nuestra nación, tristemente así están las cosas. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho que investigar, mucho que declarar y desafortunadamente el tiempo a veces no ayuda para poder acreditar muchas pruebas periciales porque los vestigios se pierden, los testimonios se pierden, la gente muere y desafortunadamente creo que poco se va a poder resolver en esta gestión, en este sexenio, de lo que se está buscando, pero sí se sentaron las bases de una versión que pudiera estar, pues, aunque en algunos casos pueda ser incómodo para otras instituciones de nuestro país, pero donde definitivamente alguien tiene que ser responsable y no por tener un chivo expiatorio, sino por tener conocimiento, por ser omiso o por haber actuado también en consecuencia en virtud de una labor que tenían asignada. ¿Y qué opinas de los hackers de Guacamaya y las cosas que han ido saliendo, más lo que falte, ¿verdad?, del ejército? ¿Tú qué opinas? ¿De dónde viene eso? Yo creo que el tema de Guacamayas se convirtió en una enorme caja de mentiras, porque imagínate lo que significa tener esa fuente inagotable de versiones no verificables con nadie, porque ni modo que le pregunten al ejército, oiga, usted tiene un correo electrónico donde dicen que bla, 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 pues ni modo que a través de transparencia le pregunten al ejército si es real o no ese correo electrónico. Claro. Entonces, la imaginación y la fantasía de los adversarios debe de estar en este momento en una fábrica de creatividad, de falacias, inventando cuanta cuestión se les pueda presentar y la coyuntura para afectar al gobierno. ¿Cuánto de lo que dicen es cierto? Puede ser absolutamente falso todo o absolutamente cierto todo. No es verificable. Es de locos eso. Es de locos, pero ¿qué creo? Que cuando ha habido estas condiciones, sobre todo quienes las difunden,
ya perdieron absolutamente credibilidad. Porque si hubiera personas que tuvieran autoridad moral hablando del mismo tema, cuidado, ahí sí es un tema de riesgo sobre lo que se pueda emitir de esa fuente de mentiras. ¿Por qué le llamo así la fuente de mentiras? Porque los mismos que las difunden han representado la Claro. infamia del país. Los periodistas pagados, los periodistas que no tienen legitimidad, los periodistas que han sido ahora perseguidos por el pueblo porque no han cumplido con una labor ética. Y ellos son los principales difusores de este tipo de noticias que, por supuesto, pues hasta nos reímos. Es que salió un correo electrónico donde están haciendo inteligencia, el ejército hace inteligencia, y donde el presidente López Obrador tiene alguna afección de ser, es un ser humano, todos tenemos alguna cuestión patológico, algo clínico, obvio. Además, él ha dado siempre casi el parte médico. Oye. Entonces, ¿dónde está la sorpresa de estos personajes, no? Y otra, ¿cómo ves, tú que estuviste en aduanas, cómo ves al ejército manejando aduanas y puertos? ¿Tú lo ves correcto esto? ¿Sí hacía falta para el problema que traemos? Sí, e incluso yo fui uno de los que estuvo de acuerdo que el ejército participara, sobre todo en el tema de seguridad, y por supuesto la Marina en lo que saben hacer, que es precisamente en los puertos. Totalmente de acuerdo, pero tiene que ir de la mano, y es algo que yo siempre he señalado, tiene que ir de la mano con el uso de la tecnología de última generación, de lo que se hace en Frankfurt, de lo que se hace en Long Beach, de lo que se hace en los principales, en Shanghái, de los principales puertos del mundo, en las principales aduanas del mundo. El uso de la tecnología no solamente inhibe la corrupción, sino ayuda a que el comercio sea mucho más ágil y que evidentemente tengamos mayores recursos a través del pago de impuestos. De otra forma, puedes tener al ejército mexicano realizando todas estas actividades, pero si no existe la tecnología para poder revisar, a nivel mundial solamente se revisa el 30% de las mercancías y prácticamente el 90% entra por mar. El transporte entra todo. Si solamente se revisa el 30%, que ese 30% tenga una comunicación tecnológica con el mismo lenguaje que se habla en el mundo. Yo creo que es positivo, no teníamos de otra porque no hay una fuerza capacitada ni confiable para llevar a cabo estas actividades en las aduanas, y yo creo que es positivo por un tiempo en lo que se forma una estructura y una organización que dependa 100% de las aduanas y que el ejército regrese, igual que la Marina, a ser la institución para la que fueron creadas. Oye, y por último, ¿dónde te ves tú en el 2024? Imagínate que queda Dan Augusto, ¿tú a dónde te ves? Pues mira, alguna vez me preguntó el presidente de la República acerca de algo muy similar que tú me estás preguntando, y le contesté: donde le sirva yo más a Dios, a la patria y a usted. Así lo puedo volver a decir. Donde sea yo más útil a mi país, para mí es una vocación el servicio público. No solamente es una vocación, es una pasión el servicio público, servir a los demás. Me gusta, siempre me ha gustado, es una vocación de vida de verdad, más allá de mi profesión, más allá de la docencia que practico hace más de 15 años en la UNAM, mi vocación incluso de padre de familia con mis 5 chamacos, el servicio a los demás, el servicio al prójimo, para mí es algo que me satisface y me llena el alma. Y me consta, que no le tiene miedo a la gente, porque hay funcionarios que no pueden con el asunto del pueblo. Dicen, el pueblo es bonito en concepto, pero ya en vivo como que huele mal, es muy pidinche, ¿no? Aquí, mi querido Ricardo, tú sí no le tienes miedo a la gente, ¿eh? No, para nada. Eres muy querendón con la gente, sí. Yo soy pueblo, yo me hice de ahí, soy de escuelas públicas, me gusta estar con la gente, me gusta que la gente se sienta satisfecha por lo que hacemos, y yo creo que este país tiene hambre de servidores públicos con sentido social. Qué bonito. Oye, la página de tu organización, que quién quita que ahorita hay muchas personas que quieren apoyar esto. A ver, venga. Es alianzapatriótica.com, y con las cuentas de Twitter, que es Alianza Patriótica por la 4T, y en Instagram igual, Alianza Patriótica por la 4T, y en Facebook sí somos Alianza Patriótica Nacional. Eso es todo. Súmense, es algo muy interesante que además es para fortalecer el obradorismo. Mi querido Ricardo, un abrazo. Siempre es un placer platicar contigo con toda esa claridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Fer. Un beso a todos, con mucho cariño.
Muchas, muchas gracias y es un placer estar contigo, mi querida. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, amigos de Zúmbale.